Trastorno ciclotímico. Durante 2 años como mínimo, al menos de un año, en niños y adolescentes han existido numerosos periodos con síntomas hipomaníacos que no cumplen los criterios para un episodio hipomaníaco y numerosos periodos con síntomas depresivos que no cumplen los criterios para un episodio de depresión mayor. Durante el periodo de 2 años anteriormente, un año en niños y adolescentes, los periodos hipomaníacos y depresivos han estado presentes al menos la mitad del tiempo y el individuo no ha presentado síntomas durante más de 2 meses seguidos. C. Nunca se han cumplido los criterios para un episodio de depresión mayor maníaco o hipomaníaco. C. Los síntomas del criterio A no se explican mejor con un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, otros trastornos de ideas delirantes, trastornos de espectro de la esquizofrenia, otros trastornos psicóticos especificados o no especificados. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de la sustancia o otra afección médica. Las síntomas causan malestar clínicamente significativos. Trastorno bipolar y trastorno relacionado inducido por sustancia, medicamentos. Una alteración importante y persistente del estado de ánimo que predomina en el cuadro clínico y que se caracteriza por un estado de ánimo elevado, expansivo e irritable o sin estado de ánimo deprimido o disminución notable del interés o placer por casi todas las actividades. B. Existen evidencias a partir de la historia clínica de exploración física o análisis de laboratorio. 1. Síntomas del criterio A desarrollados durante o poco después de la intoxicación o abstinencia de una sustancia o después de exposición a un medicamento. 2. La sustancia, medicamento implicado puede producir los síntomas del criterio A. C. El trastorno no se explica mejor con un trastorno bipolar o un trastorno relacionado no inducido por sustancias, medicamentos. La evidencia de un trastorno bipolar independiente puede incluir lo siguiente. Los síntomas fueron anteriores al inicio de uso de sustancia. Los síntomas persisten durante un periodo importante después del cese de la abstinencia aguda o intoxicación grave. Existen otras pruebas de la existencia de un trastorno bipolar o un trastorno relacionado independiente no inducido por sustancias o medicamentos. D. El trastorno no se produce exclusivamente durante el uso del síndrome confusional. Y el trastorno causa malestar clínicamente significativo. Hay que especificar un inicio durante la intoxicación si se cumple los criterios de intoxicación con la sustancia y los síntomas aparecen durante la intoxicación. Y un inicio durante la abstinencia. Se cumplen los criterios de abstinencia de la sustancia y los síntomas aparecen durante o poco después de la retirada. El trastorno bipolar y trastorno relacionado debido a otra afección médica. Un periodo importante y persistente de estado de ánimo anormalmente elevado, expansivo e irritable y aumento anormal de la actividad o la energía que predomina en el cuadro clínico. Y B. Existen evidencia a partir de la historia clínica, la exploración física o análisis de laboratorio y el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica.
El trastorno no se explica mejor por otro trastorno mental. Puede ser con características maníacas, no se cumplen todos los criterios para un episodio maníaco o hipomaníaco, o con episodios de tipo maníaco o hipomaníaco y con características mixtas. Otro trastorno bipolar y trastorno relacionado especificado. Uno, episodios hipomaníacos de corta duración, 2 o 3 días y episodios de depresión mayor, un antecedente a lo largo de toda la vida de uno o más episodios de depresión mayor en individuos en lo que la presentación nunca cumplió todos los criterios para un episodio maníaco o hipomaníaco, pero que han experimentado 2 o más episodios de hipomanía de corta duración que cumplen todos los criterios sintomáticos para un episodio hipomaníaco, pero que duran solo 2 o 3 días. Los episodios de síntomas hipomaníacos no se superponen temporalmente a los episodios de depresión mayor, por lo que la alteración no cumple los criterios para un episodio de depresión mayor con características mixtas. Y 2, episodios hipomaníacos con síntomas insuficientes y episodios de depresión mayor. Un antecedente a lo largo de toda la vida de uno o más episodios de depresión mayor en individuos cuya presentación nunca cumplió todos los criterios para un episodio maníaco o hipomaníaco, pero que han experimentado uno o más episodios de hipomanía que no cumplen todos los criterios sintomáticos. Los episodios sintomáticos de hipomaníacos no se superponen temporalmente a los episodios de depresión mayor, por lo que la alteración no cumple los criterios para un episodio de depresión mayor con características mixtas. Y 3, episodios hipomaníacos sin episodio previo de depresión mayor. Uno de los episodios hipomaníacos en un individuo cuya presentación nunca cumplió todos los criterios para un episodio de depresión mayor o un episodio maníaco. Si esto se produce en un individuo con un diagnóstico establecido de trastorno depresivo persistente distimia, los diagnósticos se pueden aplicar de forma concurrente durante los periodos en que se cumplen todos los criterios para un episodio hipomaníaco. Y 4, ciclotimia de corta duración, menos de 24 meses. Episodios múltiples de síntomas hipomaníacos que no cumplen los criterios para un episodio hipomaníaco y múltiples episodios de síntomas depresivos que no cumplen los criterios para un episodio de depresión mayor, que persisten durante un periodo de 24 meses, menos de 12 meses en niños y adolescentes, en un individuo cuya presentación nunca cumplió todos los criterios para un episodio de depresión mayor, maníaco o hipomaníaco y que no cumple los criterios para ningún trastorno psicótico. Durante el curso de trastorno, los síntomas hipomaníacos depresivos están presentes durante más días que la ausencia de síntomas. El individuo no ha presentado síntomas durante más de 2 meses seguidos y los síntomas causan malestar o deterioro clínicamente significativo. Trastorno bipolar y trastorno relacionado no específico, no especificado. La categoría de trastorno bipolar y trastorno relacionado no especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios de un trastorno bipolar y relacionados específicos, e incluye presentaciones en las cuales no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico.
trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo. Trastorno depresivo. A. Accesos de cólera graves y recurrentes que se manifiestan verbalmente y con el comportamiento cuya intensidad o duración son desproporcionadas a la situación o provocación. B. Los accesos de cólera no concuerdan con el grado de desarrollo. C. Los accesos de cólera se producen en término medio de 3 o más veces por semana. Y D. El estado de ánimo entre los accesos de cólera es persistentemente irritable o irascible por la mayor parte del día, casi todos los días, y observable por parte de otras personas. E. Los criterios A y D han estado presentes durante 12 o más meses. En todo ese tiempo el individuo no ha tenido un periodo que durara 3 o más meses consecutivos sin todos los síntomas de criterios de A a D. F. Los criterios A y D están presentes al menos en 2 o 3 contextos y son graves al menos en uno de ellos. G. El primer diagnóstico no se debe hacer antes de los 6 años y después de los 18. H. Por la historia o la observación, los criterios A y E comienzan antes de los 10 años. Y nunca ha habido un periodo bien definido de más de un día durante el cual se haya cumplido todos los criterios sintomáticos, excepto la duración para un episodio maníaco o hipomaníaco. J. Los comportamientos no se producen exclusivamente durante un episodio de trastorno depresivo mayor y no se explican mejor por otro trastorno mental. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica o neurológica. Trastorno de depresión mayor. A. 5 o más de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio del funcionamiento previo. Al menos uno de los síntomas es estado de ánimo deprimido y pérdida de interés o de placer. Vale. 1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva y de la observación por otras personas. 2. Disminución importante del interés o del placer por todas las actividades, mayor parte del día, casi todos los días. Y 3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso. 4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días. 6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 7. Sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada casi todos los días. 8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones casi todos los días. Y 9. Pensamientos de muerte recurrentes. B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento. Y C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. Los criterios A, C constituyen un episodio de depresión mayor. D. El episodio de depresión mayor no se explica mejor con un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante o otro trastorno especificado o no especificado del espectro de esquizofrenia o otros trastornos psicóticos. Y E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco.
hay que especificar en trastornos depresivos como en el trastorno bipolar, con ansiedad, con características mixtas, con características melancólicas, con características atípicas, con características psicóticas congruentes con el estado de ánimo, con características psicóticas no congruentes con el estado de ánimo, con catatonia, con inicio en el periparto y con el patrón estacional. Trastorno depresivo persistente, distimia. A. Estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente más días que los que está ausente, según se desprende de la información subjetiva o de la información por parte de otras personas durante un mínimo de 2 años. B. Presencia durante la depresión de 2 o más síntomas. 1. Poco apetito o sobrealimentación. 2. Insomnio o hipersomnia. 3. Poca energía o fatiga. 4. Baja autoestima. 5. Falta de concentración o dificultad para tomar decisiones. Y 6. Sentimientos de desesperanza. C. Durante el periodo de 2 años, un año en niños y adolescentes, de la alteración el individuo nunca ha estado sin síntomas de los criterios A y B durante más de 2 meses seguidos. D. Los criterios para un trastorno de depresión mayor pueden estar continuamente presentes durante 2 años. E. Nunca ha habido un episodio maníaco y episodio hipomaníaco y nunca se ha cumplido los criterios para el trastorno ciclotímico. F. La alteración no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo persistente, esquizofrenia, trastorno delirante y otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otro trastorno psicótico. G. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia ni medicamento o otra afección médica. G. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral o otras áreas importantes del funcionamiento. Especificar si durante la mayor parte de los 2 años más recientes del trastorno depresivo persistente, con síndrome distímico puro, no se han cumplido todos los criterios para un episodio de depresión mayor, al menos en los 2 años anteriores. Otro, con episodios de depresión mayor persistente, se ha cumplido todos los criterios para un episodio de depresión mayor durante los 2 años anteriores. Un episodio intermitente de depresión mayor o un episodio actual. Actualmente se cumplen todos los criterios para un episodio de depresión mayor, pero ha habido periodos de al menos 8 semanas en por lo menos los 2 años anteriores con síntomas por debajo del umbral para un episodio de depresión mayor completo. Con episodios intermitentes de depresión mayor sin episodio actual. Y hay que especificar la gravedad leve, moderado o grave y el inicio temprano, si el inicio es antes de 21 años, y inicio tardío, si el inicio es a partir de 21 años. Trastorno disfórico premenstrual. A. En la mayoría de los ciclos menstruales, al menos 5 síntomas han de estar presentes en la última semana antes del inicio de la menstruación. Empezar a mejorar unos días después del inicio y hacer mínimos o desaparecer en la semana después de la menstruación. B. Uno o más de los síntomas siguientes han de estar presentes. 1. La habilidad afectiva intensa. Cambio de humor,
De repente está triste, aumento de sensibilidad al rechazo. 2. Irritabilidad intensa o enfado, aumento de los conflictos interpersonales. 3. Estado de ánimo intensamente deprimido, sentimientos de desesperación, ideas de autodesprecio. 4. Ansiedad, tensión o sensación intensa de estar excitada o con los nervios de punta. C. Uno o más de los síntomas siguientes también han de estar presentes hasta llegar a un total de 5 síntomas cuando se combinan con los síntomas del criterio B. 1. Disminución del interés por las actividades habituales. 2. Dificultad subjetiva de concentración. 3. Letargo, fatigabilidad fácil o intensa falta de energía. 4. Cambios importantes del apetito, sobrealimentación o anhelo de alimentos específicos. 4. Hipersomnia o insomnio. 6. Sensación de estar agobiado o sin control. 7. Síntomas físicos como dolor, tumefación mamaria, dolor articular o muscular, sensación de irritación o aumento de peso. S. E. D. Los síntomas se asocian malestar clínicamente significativo y de interferencia en el trabajo, escuela, actividades sociales. La alteración no es simplemente una exacerbación de los síntomas de otro trastorno, como el trastorno de depresión mayor, el trastorno de pánico, el trastorno depresivo persistente, distimia, o trastorno de personalidad, aunque puede existir, o cualquiera de estos. El criterio A se ha de confirmar mediante evaluaciones diarias prospectivas durante al menos de 2 ciclos sintomáticos. G. Los síntomas no se pueden atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia, otro medicamento o otra afección médica. Trastorno depresivo inducido por una sustancia. A. Alteración importante y persistente del estado de ánimo que predomina en el cuadro clínico y se caracteriza por estado de ánimo deprimido. Disminución notable del interés o placer por todas o casi todas las actividades. B. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis. 1. Síntomas del criterio desarrollados durante o poco después de la intoxicación o abstinencia de una sustancia o después de la exposición a un medicamento. Y 2. La sustancia o medicamento implicado puede producir los síntomas del criterio A. C. El trastorno no se aplica mejor con un trastorno depresivo no inducido. Y D. El trastorno no se produce exclusivamente durante el uso de síndrome confusional. Madre mía. El trastorno causa malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento. Hay que especificar un inicio durante la intoxicación y el inicio del trastorno si se cumplen los criterios de la intoxicación o sustancia y los síntomas que desarrollan durante la intoxicación, y un inicio durante la abstinencia si se cumplen los criterios de abstinencia de la sustancia y los síntomas aparecen durante o poco después de la retirada. Vale. Otro trastorno depresivo especificado. Tenemos unas presentaciones como 1. Depresión breve recurrente.
presencia o un de estado de ánimo deprimido y al menos otros 4 síntomas de depresión durante 2-3 días, por lo menos una vez al mes, los asociados al ciclo menstrual. Durante un mínimo de 12 meses consecutivos en un individuo cuya presentación no ha cumplido nunca los criterios para ningún otro trastorno depresivo o bipolar y actualmente no cumple los criterios activos o residuales para trastornos psicóticos. Otros episodios depresivos de corta duración, 4-13 días, afecto deprimido y al menos 4 de los otros síntomas de un episodio de depresión mayor asociado a malestar clínicamente significativo o deterioro que persiste durante más de 4 días, pero menos de 14, en un individuo cuya presentación nunca ha cumplido los criterios para otro trastorno depresivo o bipolar, no cumple actualmente los criterios activos o residuales para un trastorno psicótico y no cumple los criterios para una depresión breve recurrente. Y 3. Episodios depresivos con síntomas insuficientes, afecto deprimido y al menos 4 de los otros síntomas de un episodio depresivo mayor asociado a malestar clínicamente significativo, deterioro que persiste durante un mínimo de 2 semanas en un individuo cuya presentación nunca ha cumplido los criterios para otro trastorno depresivo o bipolar. No cumple actualmente los criterios activos o residuales para un trastorno psicótico y no cumple los criterios para depresión breve recurrente. Otro trastorno depresivo no especificado. Así, y tenemos especificadores para trastornos depresivos. O la ansiedad. La ansiedad se define como la presencia de 2 o más síntomas siguientes durante la mayoría de los días de un episodio de depresión mayor o trastorno de depresión persistente distimia. 1. Se siente nervioso o tenso. 2. Se siente inhabitualmente inquieto. 3. Dificultad para concentrarse debido a las preocupaciones. 4. Miedo a que pueda suceder algo terrible. 5. El individuo siente que podría perder el control de sí mismo. Especificar la gravedad, leve, tiene que tener 2 síntomas, moderado, 3 síntomas, moderado grave, 4 o 5 síntomas, y grave, 4 o 5 síntomas y con agitación motora. Ansiedad que se aprecia como característica destacada tanto del trastorno bipolar como del trastorno de depresión mayor en la asistencia primaria y en los servicios especializados en la salud mental. Los altos grados de ansiedad se han asociado a un riesgo mayor de suicidio durante más prolongada de la enfermedad y mayor probabilidad de falta de respuesta al tratamiento. Por lo tanto, para planificar el tratamiento y controlar la respuesta terapéutica es clínicamente útil especificar con precisión la presencia y la gravedad de la ansiedad. Con características mixtas. Las características mixtas asociadas a un episodio de depresión mayor son un factor de riesgo significativo para el desarrollo del trastorno bipolar 1 o bipolar 2. Por lo tanto, para planificar el tratamiento y controlar la respuesta terapéutica es clínicamente útil apreciar la presencia de este especificador. Con características melancólicas. El especificador con melancólica se aplica en estas
en la fase más grave del episodio. Ausencia casi completa de la capacidad de placer, no simplemente una disminución. Una norma para evaluar la falta de reactividad del estado de ánimo es que ni siquiera los acontecimientos muy deseados se asocian a una elevación notable del estado de ánimo. El estado de ánimo no aumenta en el absoluto o solo aumenta parcialmente. La cualidad bien definida del estado de ánimo característico del especificador o la característica melancólica se experimenta como cualitativamente diferente del que se produce durante un episodio depresivo no melancólico. Un estado de ánimo deprimido que se describe simplemente como más grave, más prolongado, presente, sin ningún motivo o no se considera de cualidad bien definida. Así siempre existen cambios psicomotores y son observables por parte de otras personas. Las características melancólicas solo muestran una tendencia ligera a repetirse en los episodios del mismo individuo. Son más frecuentes en los pacientes hospitalizados en contraposición ambulatorios. Es menos probable que aparezcan en episodios más leves de depresión mayor que en episodios más graves. Con características atípicas. Depresión atípica, y la depresión atípica tiene un significado histórico, es decir, atípica es en contraposición con las presentaciones más clásicas de depresión agitada endógena. Eran la norma cuando la depresión se diagnosticaba raramente en pacientes ambulatorios y casi nunca en adolescentes o adultos jóvenes, y actualmente no conozca una presentación clínica inhabitual o inusual como el término podría implicar. Reactividad del estado de ánimo y la capacidad de animarse cuando se presentan acontecimientos positivos. El estado de ánimo se puede volver a un químico no triste incluso durante periodos prolongados y las circunstancias externas se mantienen favorables. El aumento de apetito se puede manifestar como un aumento claro de ingestión de alimentos o como un aumento de peso. La hipersomnia puede incluir un periodo prolongado de sueño nocturno y siestas diurnas que totalizan un mínimo de 10 horas de sueño diarias. La parálisis plumbea se define como una sensación de pesadez, plumbea o de lastre, generalmente en los brazos o las piernas. Esta sensación está presente por lo general durante al menos una hora diaria, pero con frecuencia durante muchas horas seguidas. A diferencia de los demás características atípicas, la sensibilidad patológica de un rechazo interpersonal percibido es un rasgo que tiene un inicio temprano y persistente y que persiste durante la mayor parte de la vida adulta. La sensibilidad de rechazo se produce tanto cuando la persona está deprimida como cuando no está, aunque se puede exacerbar durante los periodos depresivos. Con características psicóticas, congruentes con el estado de ánimo, con características psicóticas no congruentes con el estado de ánimo, con catatonia y con inicio en el periparto. Con el patrón estacional. En emisión parcial, emisión total. Hay especificar la gravedad, leve, moderado y grave. Seguimos con el trastorno de ansiedad.
trastorno de ansiedad por separación. A. Miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo concerniente a su separación de aquella persona por la que siente apego, puesta de manifiesto por al menos de 3 de las siguientes circunstancias. 1. Malestar excesivo y recurrente cuando se prevé o se vive una separación del hogar o de las figuras de mayor apego. 2. Preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las figuras de mayor apego o que puedan sufrir un posible daño como una enfermedad, daño a las o muerte. 3. Preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de que un acontecimiento adversivo cause la separación de una figura de gran apego. Y 4. Resistencia o rechazo persistente a salir lejos de casa, escuela, trabajo o otro lugar por miedo a la separación. 5. Miedo excesivo y persistente o resistencia a estar solo o sin las figuras de la mayor apego en casa o otros lugares. 6. Resistencia o rechazo persistente a dormir fuera de casa o a dormir sin estar cerca de una figura de gran apego. 7. Pesadillas repetidas sobre el tema de la separación. 8. Quejas repetidas de síntomas físicos, dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas, vómitos cuando se produce o se prevé la separación de las figuras de mayor apego. B. El miedo, la ansiedad o las invitaciones persistentes dura al menos 4 semanas en niños y adolescentes, típicamente 6 o más meses en adultos. C. La alteración causa malestar clínicamente significativo en áreas importantes del funcionamiento. D. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, como rechazo a irse de casa por resistencia excesivo al cambio en un trastorno del espectro del autismo, delirios o alucinaciones concernientes a la separación de trastornos psicóticos, rechazo a salir sin alguien de confianza en la agorafobia, preocupación por la salud enfermiza o otro daño que puede suceder a los allegados. Y otro significativo en el trastorno de ansiedad generalizada, preocupación por padecer una enfermedad en el trastorno de ansiedad por enfermedad. Seguimos con mutismo selectivo. A. Fracaso constante de hablar en situaciones sociales específicas en las que existe expectativa por hablar, a pesar de hacerlo en otras situaciones. B. La alteración interfiere en los logros educativos o laborales o en la comunicación social. C. La duración de la alteración es como mínimo de un mes, no limitada al primer mes de escuela. D. El fracaso de hablar no se puede atribuir a la falta de conocimiento o a la comunidad con el lenguaje hablado necesario en la situación social. E. La alteración no se explica mejor por un trastorno de la comunicación, por ejemplo, el fluidez, tartamudeo, de inicio en la infancia y no se produce exclusivamente durante el uso de un trastorno de espectro autismo, la esquizofrenia y otro trastorno psicótico. Fobia específica. A. Miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica. El objeto o la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata. C. El objeto o la situación se evita o se resiste activamente con miedo o ansiedad intensa.
D. El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantea el objeto o situación específica y al contexto sociocultural. E. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente 6 o más meses. F. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo en varias áreas importantes del funcionamiento. Y G. La alteración no se explica mejor por síntomas de otros trastornos, como el miedo, la ansiedad y la evitación, situaciones asociadas a síntomas tipo pánico o otros síntomas incapacitantes, como en la agorafobia. Trastorno de fobia, homofobia animal, entorno natural, sangre, inyección herida, situacional, otra. Trastorno de ansiedad social, fobia social. En los niños, la ansiedad se puede producir en las reuniones con individuos de su misma edad y no solamente en la interacción con los adultos. El individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que valoren negativamente. Las situaciones sociales así siempre provocan miedo de ansiedad. Las situaciones sociales se evitan o resisten con miedo o ansiedad intensa. El miedo o la ansiedad son desproporcionadas a la amenaza real planteada por la situación social y al contexto sociocultural. F. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente 6 o más meses. G. El miedo, la ansiedad o la evitación no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o otra medicación o afección médica. Sí. Y el miedo, la ansiedad o la evitación no se explica mejor como los síntomas de los trastornos mentales, como el trastorno de pánico, el trastorno de dismorfismo corporal o el trastorno del espectro del autismo. Y J. Si existe otra afección médica, por ejemplo, Parkinson, obesidad, desfiguración debido a quemaduras o lesiones. El miedo, la ansiedad o la evitación es claramente no relacionada y excesiva. Seguimos con trastorno de pánico. Haciendo el trastorno de la fobia social, trastorno de pánico. A. Ataques de pánico imprevistos y recurrentes. Un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y durante este tiempo se producen 4 o más de los síntomas. 1. Palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca. 2. Sudoración. 3. Temblor o sacudidas. 4. Sensación de dificultad para respirar o asfixia. 5. Sensación de ahogo. 6. Dolor o molestias en el tórax. 7. Náuseas o malestar abdominal. 8. Sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo. 9. Escalofrío o sensación de calor. 10. Parestesia, sensación de entumecimiento o como hormigueo. 11. Desrealización, sensación de irrealidad o despersonalización, separarse de uno mismo. 12. Miedo a perder el control o de volverse loco. Y 13. Miedo a morir. B. Al menos a uno de los ataques le ha seguido uno o más de uno de los hechos siguientes. 1. Inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques de pánico o de sus consecuencias. 2. Un cambio significativo de mala adaptación en el comportamiento relacionado con los ataques.
C. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia ni a otra afección médica. D. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. Por ejemplo, los ataques de pánico se producen únicamente en respuesta a situaciones sociales temidas, como el trastorno de ansiedad social, en respuesta a objetos o situaciones fóbicas concretas, como en la fobia específica, en respuesta a obsesiones como el trastorno obsesivo compulsivo, en respuesta a recuerdos de sucesos traumáticos como el trastorno del estrés postraumático, o en respuesta a la separación de figuras de apego, como en el trastorno de ansiedad por separación. Seguimos con agorafobia. A. Miedo o ansiedad intensa acerca de dos o más de las 5 situaciones. 1. Uso de transporte público. Automóvil, autobús, tren, bar o avión. 2. Estar en espacios abiertos. Zonas de estacionamiento, mercado, puentes. 3. Estar en sitios cerrados, tiendas, teatros, cines. 4. Hacer ola o estar en medio de una multitud. Y 5. Estar fuera de casa solo. B. Eso ha sido A. B. El individuo teme o evita estas situaciones debido a la idea de escapar, podría ser difícil o podría no disponer de ayuda y si aparecen síntomas de tipo pánico o otros síntomas incapacitantes o embarazosos. C. Las situaciones agorafóbicas casi siempre provocan miedo o ansiedad. Las situaciones agorafóbicas se evitan activamente, requieren la presencia de un acompañante o se definen con miedo o en ansiedad intensa. El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantean las situaciones agorafóbicas y contexto sociocultural. F. El miedo, la ansiedad o las evitaciones continuos y duran típicamente 6 o más meses. G. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo en áreas importantes del funcionamiento. Y H. Si existe otra afección médica, el miedo, la ansiedad o la evitación es claramente excesiva. Y el miedo, la ansiedad o la evitación no se explica mejor con otros síntomas de otro trastorno mental. Se diagnostica agorafobia independientemente de la presencia de trastornos de pánico. Si la presentación en un individuo cumple los criterios para el trastorno de pánico y agorafobia, se asignarán ambos diagnósticos. Trastorno de ansiedad generalizada. Trastorno de ansiedad generalizada. A. Ansiedad y preocupación excesiva, que se produce más días de lo que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses, en relación a diversos sucesivos o actividades. B. Al individuo le es difícil controlar la preocupación. Y C. La ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas siguientes que han estado presentes durante más días, que han estado ausentes durante últimos 6 meses. 1. Inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta. 2. Fácilmente fatigado. 3. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. 4. Irritabilidad.
5. Tensión muscular. 6. Problemas de sueño. Dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, sueño inquieto y insatisfactorio. La ansiedad. D. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente en la vida y el deterioro en lo social, laboral y otras tareas importantes del funcionamiento. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia ni a otra afección médica. S. La alteración no se explica mejor como otro trastorno mental. Trastorno de ansiedad inducido por sustancias, medicamentos. Los ataques de pánico o la ansiedad predominan en el cuadro clínico. B. Hay dos pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física y los análisis de laboratorio. 1. Síntomas de criterio A desarrollados durante o poco después de la intoxicación o abstinencia de una sustancia o después de una exposición o a un medicamento. 2. Sustancia y la sustancia implicada puede producir los síntomas del criterio A. El trastorno no se puede explicar mejor como un trastorno de ansiedad no inducido por sustancia. Tal evidencia de un trastorno de ansiedad independiente pueden incluir los siguientes. Los síntomas antecedentes al inicio del consumo de sustancias, los síntomas persisten durante el periodo importante. Después del cese de la abstinencia aguda, la intoxicación grave, o existen otras pruebas que sugieren la existencia de un trastorno de ansiedad independiente no inducido por sustancias antecedentes del episodio de una corriente no relacional o de sustancia. Y D. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un síndrome confusional. Y los síntomas causan malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento. Hay que especificar un inicio durante la intoxicación. Este identificador se aplica y se cumple los criterios de intoxicación o la sustancia y los síntomas que desarrollan durante la intoxicación. Y un inicio durante la abstinencia. El identificador que se aplica y se cumple los criterios de abstinencia de la sustancia y los síntomas aparecen durante o poco después de la retirada. Y un inicio después del consumo de medicamentos. Los síntomas pueden aparecer al iniciar la medicación o después de una modificación o cambio en el consumo. Trastorno de ansiedad debido a otra afección médica. Otro trastorno de ansiedad especificado y tenemos algunos ejemplos de trastorno de ansiedad especificado. 1. Ataques sintomáticos limitados. 2. Ansiedad generalizada que no se produce en mayor número de días que no es presente. 3. Ataques del viento. 4. Ataques de nervios. Otro trastorno de ansiedad no especificado. Trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados.
Bueno, tenemos trastorno obsesivo compulsivo. Y A. Presencia de obsesiones, compulsiones o ambas. Las obsesiones se definen como 1. Pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento durante el trastorno, como intrusas o no deseadas. Y en la mayoría de los sujetos causan ansiedad o malestar importante. O 2. El sujeto intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes o neutralizarlos con algún otro pensamiento o acto. Esas han estado las obsesiones. Y las compulsiones son comportamientos, por ejemplo, lavarse las manos, ordenar, comprobar las cosas, o actos mentales, rezar, contar, repetir palabras, repetitivo, el sujeto realiza como respuesta a una obsesión o de acuerdo con reglas, y de aplicar de manera rígida. 2. El objetivo de los comportamientos o actos mentales es prevenir o disminuir la ansiedad o malestar, o evitar algún suceso o situación temida. Sin embargo, estos comportamientos o actos mentales no están conectados de una manera realista con los destinados a neutralizar o prevenir, o bien resultan claramente excesivos. Los niños de corta edad pueden no ser capaces de articular los objetivos de los comportamientos o actos mentales. B. Las obsesiones o compulsiones requieren mucho tiempo, ocupan más de 1 hora diaria o causan malestar clínicamente. C. Los síntomas obsesivos compulsivos no se pueden atribuir a otros efectos fisiológicos de una sustancia o otra afección médica. Y D. La alteración no se explica mejor por síntomas de otros trastornos mentales. Hay que especificar que es introspección buena o aceptable. El sujeto reconoce que las creencias del trastorno obsesivo compulsivo son claramente o probablemente no ciertas, o que pueden ser ciertas o no. Con poca introspección, el sujeto reconoce que las creencias del trastorno obsesivo compulsivo son claramente o probablemente no ciertas, o que pueden ser ciertas o no. Con ausencia de introspección, creencias delirantes. El sujeto está completamente convencido que las creencias del trastorno obsesivo compulsivo son ciertas. Hemos hablado del trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. Ese trastorno no se puede explicar mejor con síntomas de otros trastornos como preocupación excesiva, como el trastorno de ansiedad generalizada, preocupación por el aspecto como en el trastorno dismórfico corporal, dificultad de deshacerse o renunciar de las posesiones, como el trastorno de acumulación, arrancarse el pelo, como en la tricomanía, trastorno de arrancarse el pelo, rascarse la piel, como el trastorno de exfoliación, rascarse la piel. Estereotipías, como el trastorno de movimiento estereotipado, comportamiento alimentario ritualizado, como el trastorno alimentario. Problemas con sustancias o del juego, como el trastorno relacional con sustancias, trastorno adictivo, preocupación por padecer una enfermedad, como el trastorno de ansiedad por enfermedad, impulsos o fantasías sexuales, como el trastorno de parafílicos, impulsos como el trastorno perturbadores del control de los impulsos y de la conducta, rumiaciones de culpa, como el trastorno de depresión mayor, inserción de pensamientos o delirios, como la esquizofrenia o trastornos psicóticos, o patrones de comportamiento repetitivo,
como en los trastornos del espectro del autismo.